¿Bajo qué testamento estamos hoy? ¿Bajo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Hay mucha confusión a veces en el mundo religioso, que a veces hay personas que no saben distinguir o no han entendido que la Biblia se compone de dos testamentos y que nosotros hoy en día estamos solamente bajo un testamento, que es el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar en esta ocasión la lección en cuanto bajo qué testamento estamos nosotros hoy. Vamos a ir a varios pasajes del Nuevo Testamento para leer lo que se escribió allí y para saber de las Escrituras qué testamento debemos nosotros seguir hoy en día. Primeramente vamos a ir al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2, el escritor de los Hebreos escribió: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el escritor de los Hebreos nos enseña cómo Dios había hablado a la gente en diferentes maneras. Al principio Dios hablaba por medio de los patriarcas. Al pasar el tiempo Dios habló por medio de los profetas. Pero ya cuando llegó la iglesia, cuando principió la iglesia, un poco antes, Dios habló al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Después de Jesucristo, Dios habló al mundo por medio de los apóstoles. Y fue la última manera que Dios usó para hablar al mundo. Y eso es lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Vamos a ir a otros pasajes que leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28 y versículo 18. Mateo escribe: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí leemos nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a ciertas personas. Dijo que toda potestad, toda autoridad le había sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿cómo se le dio esa potestad al Señor? ¿De qué estaba hablando el Señor cuando dijo eso? Estaba hablando de la palabra de Dios, las enseñanzas que Él andaba enseñando, lo que Él andaba predicando, y que después de Él los apóstoles iban a andar predicando, y después de los apóstoles todo ello se iba a escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Así que toda la autoridad iba a estar, primeramente estaba en Jesucristo, y después en los apóstoles, y después en la palabra de Dios. Ahí encontramos que era el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Vamos a ir a otros pasajes del Nuevo Testamento para ver por qué esto es tan importante. En el Evangelio según Juan, capítulo 12 y versículo 48, Juan escribe: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos bien el Nuevo Testamento? La palabra de Dios, en realidad toda la Biblia, pero especialmente el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo ahí en este pasaje que era necesario porque eso era lo que se iba a usar para juzgarnos. Las Escrituras nos dicen que un día el Señor va a juzgar a todo el mundo y va a usar la palabra de Dios para juzgarnos. A nosotros que vivimos hoy en día se va a usar el Nuevo Testamento porque nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento. Aquellos que hayan vivido bajo el Antiguo Testamento antes que Cristo viniera van a ser juzgados por el Antiguo Testamento. Pero lo importante para nosotros saber es que nosotros, desde que la iglesia principió en Hechos capítulo 2, nosotros vamos a ser responsables por el Nuevo Testamento, y por eso es bien importante que lo estudiemos y lo conozcamos bien. Vamos a ir a otros pasajes que también nos hablan de esto. Dice en el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí nos enseña cómo fue que la gracia y la verdad vinieron al mundo. Dice que vinieron por medio de Jesucristo. ¿En qué sentido? En el sentido de la palabra que el Señor enseñaba y que después de Él los apóstoles. Fue por medio de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra y nos trajo gracia y nos trajo la verdad. Fue por medio de su palabra que hoy en día nosotros podemos tener tener beneficio de la gracia de Dios y conocer la verdad, como leíamos antes, y la verdad nos hará libres. Otros pasajes que tenemos del Nuevo Testamento que nos hablan de esto: Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17. El escritor de los Hebreos aquí dice: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primero pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí el escritor de los Hebreos está enseñando a los hermanos del primer siglo y a nosotros también que era necesario, para que el Nuevo Testamento tomara efecto, era necesario que el testador muriera. El testador era Jesucristo, así como cuando nosotros hacemos un testamento. Antes de que muramos nosotros, es algo bueno que escribamos un testamento para que cuando ya muramos, la familia sepan qué hacer con las cosas que uno tenía o dinero que había, y que no haga problemas en la familia entre los hijos de quién se queda con qué. Escribe un testamento. Pero ese testamento legalmente no toma efecto hasta que la persona que escribió ese testamento, que se le llama el testador, haya muerto. Y así con el Señor. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo, era necesario que Él muriera antes que el Nuevo Testamento que conocemos hoy en día tomara efecto. Antes que Jesucristo muriera, todavía estaban bajo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas. Pero hoy en día estamos bajo el Nuevo Testamento. Otros pasajes que nos hablan de esto, leemos en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí nos enseña que este Nuevo Testamento, nuevo pacto, que es mejor que el antiguo pacto. Aunque los dos pactos vinieron de Dios, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto porque tiene mejores promesas. Es que es por medio del Nuevo Testamento que uno se salva.